Mis padres rechazaron conocer a mi esposo por ser pobre. Años después, tuvieron que verlo en un escenario siendo aplaudido por cientos. Esa fue la humillación más dulce que presencié. Desde niña me acostumbré a vivir rodeada de lujos, fiestas elegantes y un apellido que parecía abrir todas las puertas. Mis padres me educaron para creer que el dinero era la medida de la dignidad y que las relaciones solo valían si aportaban prestigio. Mi madre solía repetir que un matrimonio no es por amor, es por conveniencia, y mi padre asentía en silencio, orgulloso de ver cómo ella mantenía la imagen impecable de familia intocable. Yo me rebelaba por dentro cada vez que escuchaba esas frases, pero callaba, porque sabía que discutir con ellos era como golpear una muralla de mármol. El contraste llegó el día que conocí a Daniel. No tenía apellidos rimbombantes, ni trajes de diseñador, ni un automóvil de lujo estacionado en la puerta. Lo encontré en el lugar más inesperado, una pequeña librería de barrio donde yo buscaba un libro para un trabajo de la universidad. Él atendía allí, y recuerdo que me habló con una calma y una sinceridad que me desarmaron. Me preguntó qué me gustaba leer, y terminó recomendándome un título que jamás habría escogido sola. Ese fue el inicio. No hubo joyas, no hubo cenas costosas, hubo conversación, interés real, risas genuinas. Y yo supe, sin dudarlo, que lo que me ofrecía era más verdadero que cualquier banquete en casa de mis padres. Al principio guardé la relación en secreto, casi como una joya frágil que no quería que nadie contaminara. Pasábamos tardes caminando, comiendo en puestos callejeros, compartiendo sueños que parecían imposibles. Daniel trabajaba largas horas, a veces en 2 empleos, pero aún así encontraba tiempo para mí. Me trataba con una ternura que jamás había recibido en mi casa, donde el cariño siempre estaba condicionado a cumplir expectativas. Era la primera vez que sentía que alguien me veía de verdad. Con el tiempo, el amor creció tanto que decidí dar el paso de presentarlo oficialmente. Creí ingenuamente que mis padres valorarían lo que yo sentía, que entenderían que la estabilidad económica no podía ser el único criterio para elegir pareja. Recuerdo la tensión en mi estómago el día que fui a su casa a hablarles. Me senté frente a ellos, con las manos temblando, y dije con voz firme: estoy enamorada. Quiero que conozcan a Daniel. El silencio fue sepulcral. Mi madre me miró como si le hubiera confesado un crimen. ¿Quién es?, preguntó con esa frialdad que me helaba la piel. Trabaja en una librería, es muy trabajador, inteligente, y me hace feliz, respondí con una sonrisa temblorosa. El estallido fue inmediato. Mi padre golpeó la mesa con la mano. ¿Una librería? ¿Ese es su gran mérito? ¿Eso es lo que traes a esta familia? Mi madre no se quedó atrás. No voy a permitir que arruines tu vida con un pobre. Seguro es un oportunista que quiere aprovecharse de ti. Sentí que el suelo se hundía. Intenté defenderlo, hablé de su bondad, de su esfuerzo, de cómo me hacía sentir viva. Pero cada palabra era pisoteada por el desprecio en sus rostros. Se negaron rotundamente a conocerlo, a recibirlo siquiera en la casa. Para ellos, Daniel no era un hombre, era una mancha. Salí corriendo, con lágrimas quemándome los ojos. En la puerta grité: prefiero ser pobre con él que rica con ustedes. Ese fue el inicio de la grieta que nunca más se cerró. Caminé sola esa noche, sintiendo que me arrancaban una parte de mí. En el fondo sabía que mis padres nunca habían valorado el amor, pero aún me dolía confirmar que ni siquiera les importaba mi felicidad. Lo único que les preocupaba era el «qué dirán», la apariencia, el maldito orgullo que habían colocado por encima de su propia hija. Cuando llegué a ver a Daniel, me recibió con una sonrisa cansada y un abrazo cálido. No quise contarle todo. No quería que cargara con la humillación de saber lo que habían dicho de él. Solo le dije que mis padres no estaban listos, que no entendían. Me apretó la mano y respondió: no necesito su aprobación, te necesito a ti. Lloré en silencio esa noche, con el corazón dividido entre el amor que me llenaba y el rechazo que me desgarraba. Algo en mí supo, en ese instante, que había elegido el camino más difícil, pero también el más verdadero. Sin embargo, lo que no sabía entonces era que ese rechazo no se detendría en simples palabras. Mis padres estaban dispuestos a humillarme, a aislarme, a destruir cualquier posibilidad de que Daniel formara parte de mi vida. Y yo, en ese momento, no tenía idea de hasta dónde llegarían para arrancarlo de mi lado. Esa misma semana recibí una invitación de mi madre para una cena familiar importante, y en la tarjeta, escrito en tinta azul, estaba la frase que me heló la sangre: por favor, no traigas a tu esposo. No queremos vergüenzas. Aún conservo esa tarjeta en mi memoria como si la tuviera grabada a fuego en la piel: por favor, no traigas a tu esposo. No queremos vergüenzas. Esa frase no solo me dolió, me desgarró.
Era la confirmación de que mis padres no solo rechazaban a Daniel, sino que estaban dispuestos a borrarlo de mi vida como si fuese un error vergonzoso. La cena estaba programada para el sábado, y aunque mi instinto me gritaba que no fuera, algo dentro de mí quería enfrentarlos, quería demostrarles que podían humillarme, pero no destruirme. Recuerdo que me arreglé frente al espejo con las manos temblando. Daniel me abrazó por detrás y me preguntó si quería que me acompañara. Me quedé en silencio unos segundos, con un nudo en la garganta, y le respondí con voz quebrada. No, amor, no te mereces escuchar lo que van a decir de ti. Él solo asintió, aunque vi en sus ojos la tristeza de sentirse excluido de una parte de mi vida. Fue un silencio que me persiguió todo el camino hacia la casa de mis padres. El salón estaba iluminado como siempre, con candelabros caros, copas de cristal y un aroma a vino costoso flotando en el aire. Toda mi familia estaba allí, tíos, primos, y sobre todo, mi hermana Laura, la hija perfecta. Ella me recibió con una sonrisa que escondía veneno. Viniste sola, ¿verdad? Menos mal, no me imagino a tu librero en un evento como este, dijo con esa voz cargada de ironía que todos fingían no notar. Me mordí el labio para no responder, pero por dentro ardía. Me senté a la mesa, intentando mantener la calma. La conversación pronto giró hacia mí, como si hubieran preparado un juicio. Con todo lo que te dimos, y así nos pagas. Dijo mi madre, mientras servía la comida. Tu hermana está saliendo con un empresario, alguien que realmente puede darle un futuro, añadió mi padre, mirando a Laura con orgullo desbordado. La comparación fue brutal. Cada palabra estaba cargada de desprecio, como si quisieran que yo me avergonzara públicamente de mi elección. Los tíos murmuraban entre sí, algunos se reían disimuladamente, y yo sentía como me iba encogiendo en mi silla. El golpe final llegó de labios de mi hermana. Con una copa en la mano, dijo en voz alta para que todos escucharan. No entiendo cómo alguien inteligente puede arruinar su vida con un pobre. Yo nunca aceptaría menos de lo que valgo. Las risas fueron la daga. Sentí un calor subiendo por mi pecho, una mezcla de rabia y vergüenza que me hizo sudar. Me levanté de la mesa con lágrimas contenidas y les grité. ¡Basta! No tienen derecho a juzgar lo que no entienden. El silencio que siguió fue más humillante que las risas. Mi madre se inclinó hacia adelante, con esa calma venenosa que usaba cuando quería aplastarme. Claro que tenemos derecho, somos tu familia. Y no vamos a permitir que arrastres nuestro nombre en la miseria. No respondí. Si lo hacía, habría terminado destrozando platos y rompiendo más que palabras. Salí de allí con la dignidad hecha pedazos, caminando como si cada paso me pesara el doble. Cuando llegué a casa, Daniel me estaba esperando en la puerta, ansioso por saber cómo había ido. Lo abracé con fuerza, escondiendo el rostro en su pecho. No quería que supiera lo cruel que habían sido, no quería cargarlo con la suciedad de esa cena. Le dije simplemente que había sido difícil. Pero él no era tonto, notó la forma en que mis manos temblaban, la mirada apagada. Me humillaron, ¿verdad? Preguntó con voz baja. No respondí. El silencio fue suficiente. Y entonces vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, un brillo de determinación, casi de rabia contenida. Algún día, amor, te juro que se tragarán cada palabra que te dijeron, me susurró. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, con el corazón dividido entre el dolor de la humillación y la esperanza de su promesa. Y aunque intenté convencerme de que podía soportar el rechazo de mi familia, lo que ocurrió después me demostraría que ellos no pensaban detenerse ahí. Una semana más tarde, me enteré de que mis padres habían empezado a contactar a mis amigos y conocidos, advirtiéndoles que no confiaran en Daniel, porque era un pobre que solo buscaba aprovecharse de mí. El rumor corrió más rápido de lo que imaginé. Una amiga de la universidad me escribió preocupada. Oye, tu madre me llamó, me dijo que tuviera cuidado con Daniel, que está contigo por interés. Sentí como si me arrancaran el aire de golpe. No bastaba con que me humillaran en privado, ahora querían arruinar la imagen de la persona que amaba. Mis padres habían decidido extender su veneno a mi círculo social, como si su obsesión por destruirlo no tuviera límites. Cada vez que recibía un mensaje o veía las miradas de desconfianza de conocidos, la rabia crecía dentro de mí. Daniel lo notó. Una noche, mientras cenábamos un plato sencillo de arroz con verduras, lo único que podíamos pagar esa semana, me tomó la mano y dijo: ellos pueden inventar lo que quieran, pero no pueden destruir lo que tenemos. No vamos a vivir para complacerlos. Ese fue el momento en que entendí que nuestra vida sería cuesta arriba. A pesar de las dificultades, Daniel siempre encontraba una forma de sonreír, de hacerme sentir que estábamos construyendo algo que nadie más podía arrebatarnos. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia.
Hubo días en que apenas teníamos para pagar el alquiler, y recuerdo noches en las que compartíamos un solo plato porque no alcanzaba para dos. Pero en vez de quejarse, él bromeaba, me abrazaba y me decía: «Mira el lado positivo, menos platos que lavar». Yo lo admiraba. Admiraba la forma en que no se rendía, en que trabajaba horas extras y aún así tenía fuerzas para apoyarme. Era un amor sin adornos, sin apariencias, pero tan sólido que se volvía inquebrantable. Fue durante esa etapa que empecé a escribir un diario secreto. No quería cargar a Daniel con todo lo que me pesaba. Allí volqué cada insulto de mis padres, cada mirada de desprecio, cada humillación que sufría. También escribía mis sueños, que un día ellos se arrepintieran, que vieran lo que habían perdido, que se tragaran cada palabra cruel. Ese cuaderno se convirtió en mi refugio y en mi recordatorio de que no podía rendirme. Y entonces, como si el destino hubiera decidido tendernos una mano, llegó una oportunidad inesperada. Un amigo de Daniel, dueño de un pequeño local de café, le ofreció asociarse con él para abrir una librería-cafetería. «Siempre te he visto con talento para los libros, Daniel. Eres organizado, sabes tratar con la gente, me gustaría intentarlo contigo», le dijo. Recuerdo la emoción en los ojos de Daniel cuando me contó la propuesta. Teníamos miedo, sí, porque significaba arriesgar lo poco que habíamos ahorrado. Pero también era una posibilidad de construir un futuro sin depender de nadie. Lo miré a los ojos y le dije: «Confío en ti. Siempre he confiado en ti». Los primeros meses fueron un caos. El local apenas atraía clientes, y había días en que regresábamos a casa con más deudas que ganancias. Pero Daniel no se desanimaba. Decoró el lugar con sus propias manos, diseñó rincones acogedores, creó un espacio que invitaba a quedarse. Yo lo ayudaba después de mis clases, sirviendo café y recomendando libros. Poco a poco, algo cambió. Los vecinos comenzaron a frecuentarlo, atraídos por la calidez del ambiente y la atención sincera de Daniel. La librería-cafetería se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la gente no solo compraba, sino que se sentía bienvenida. El día que recibimos la primera reseña positiva en el periódico local, lloramos de felicidad. Por primera vez sentí que la balanza empezaba a inclinarse a nuestro favor. Pero mientras nosotros celebrábamos, mis padres se enteraban del negocio. Y como era de esperarse, no lo vieron con orgullo, sino con desprecio. «Un café de barrio no es un futuro», me dijo mi madre en una llamada. «No te ilusiones, esas cosas fracasan rápido», añadió mi padre, como si quisiera aplastarme antes de que pudiera volar. Yo ya no lloraba con sus palabras. Ya no me destrozaban como antes. Al contrario, alimentaban una rabia silenciosa que se convertía en combustible. Escribí en mi diario esa noche: «Algún día verán que no se necesita dinero para ser grande. Y ese día estarán de rodillas». Daniel no sabía del diario, ni de la magnitud de la promesa que me hacía a mí misma cada vez que escribía en él. Pero él sí me prometió algo, mirándome con esa seriedad que pocas veces mostraba. «Amor, voy a demostrarles que estaban equivocados. Te juro que lo haré». En su voz no había vanidad, había convicción. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, empecé a creer que la venganza podía construirse con paciencia, ladrillo por ladrillo. Una tarde, mientras trabajábamos en el local, un hombre elegante se detuvo frente a la vitrina y entró. Se presentó como empresario y dijo que estaba interesado en invertir. No sabíamos aún que esa visita cambiaría nuestro destino para siempre. Aquel hombre elegante que entró a la cafetería parecía sacado de otro mundo. Traje impecable, reloj brillante, modales medidos. Se presentó como Mauricio, un empresario local que buscaba invertir en pequeños negocios con potencial. Mientras Daniel le hablaba sobre la idea de fusionar cultura y café, yo lo observaba en silencio, con el corazón latiendo desbocado. ¿Y si era otra trampa? ¿Y si solo venía a burlarse, como lo habían hecho mis padres y tantos otros? Pero Mauricio escuchaba con atención genuina. Hacía preguntas inteligentes, anotaba en una libreta, probaba el café y sonreía. Al final de la reunión, dejó una tarjeta sobre la mesa y dijo: «Lo que tienen aquí no es solo un negocio, es un concepto. Me gustaría apoyarlos». Cuando se fue, Daniel y yo nos miramos incrédulos. Pasamos la noche sin dormir, debatiendo si aceptar o no. Finalmente, decidimos arriesgarnos. Con la inversión de Mauricio, pudimos renovar el local, contratar más personal y organizar eventos culturales. En menos de un año, la librería-cafetería se transformó en un referente del barrio. Gente de todas partes venía a conocer el lugar, periodistas escribían artículos, y hasta recibimos una invitación para participar en una feria de emprendimiento. La vida empezaba a sonreírnos, pero yo sabía que la sombra de mi familia seguía ahí, acechando.
Y no me equivoqué. Una tarde, recibí un mensaje de un primo. Tus papás están hablando de ti. Dicen que seguro tú, marido pobre, tuvo suerte y que pronto caerá. Era como si no soportaran vernos avanzar. Pero lo que ellos no sabían era que el pobre librero se había convertido en un empresario con visión, respetado por su comunidad. Con cada éxito, nuestras deudas desaparecían. Compramos un coche modesto, luego una casa pequeña pero nuestra. Daniel lloró el día que firmamos la escritura, y yo también. No por el objeto en sí, sino por lo que significaba, lo habíamos logrado solos, contra todo pronóstico. El destino, sin embargo, tenía guardada una ironía cruel y deliciosa. Mi hermana Laura, la intocable, la perfecta, había apostado todo en su relación con aquel empresario rico, que presumía en cada cena familiar. Pero el hombre resultó ser un farsante que la dejó endeudada hasta el cuello. El rumor llegó a mis oídos como un susurro que me provocó una sonrisa amarga. Aquella que me había ridiculizado frente a todos ahora estaba arruinada. Y entonces ocurrió lo impensable, mi padre apareció en nuestro local. Entró con la misma soberbia de siempre, pero con los ojos cargados de un peso que nunca le había visto. Daniel y yo lo miramos sorprendidos. Él no pidió un café. No hizo comentarios hirientes. Simplemente dijo: necesito hablar con ustedes. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Me quedé paralizada, mientras Daniel, con una calma que me conmovió, le ofreció asiento. Mi padre, el mismo hombre que había jurado que jamás permitiría que me casara con un pobre, estaba ahora rogando ayuda. Su negocio estaba en bancarrota, mi hermana arruinada, y su orgullo desmoronado. Nunca olvidaré sus palabras. Sé que no merezco estar aquí, pero necesito un préstamo. La ironía era tan grande que tuve que contener una risa amarga. Mi padre, el hombre que me llamó deshonra, ahora pedía dinero a aquel que despreciaba. Cuando salimos de esa reunión, Daniel me tomó de la mano y me dijo con serenidad: el momento que esperabas ha llegado. Sentí una mezcla de emociones, dolor por la hija que alguna vez quiso ser amada, y un placer oscuro por la mujer que había esperado este instante. Sabía que la venganza estaba cerca, pero también que debía ejecutarse con precisión. Esa noche, mientras escribía en mi diario, decidí que la próxima vez que nos sentáramos frente a mis padres, no solo escucharían un no. Escucharían la verdad entera, desnuda, como un golpe directo a su orgullo. El día del encuentro llegó más rápido de lo que pensé. Daniel aceptó hablar con mis padres, pero dejó algo claro desde el principio: no habría secretos, no habría manipulaciones. Yo estaría presente, y sería yo quien también pondría las reglas. Mi corazón latía con fuerza mientras preparábamos la reunión en nuestra propia casa, la misma que habíamos comprado con sacrificio y sin un centavo de ellos. Cuando mis padres entraron, pude ver cómo sus ojos recorrían cada rincón, intentando ocultar la sorpresa de vernos vivir cómodamente. Ya no éramos los pobres que ellos despreciaban. Ahora estábamos de pie, firmes, en un hogar que era nuestro. La tensión era insoportable. Mi madre, fiel a su estilo, intentó romper el hielo con un tono condescendiente. Veo que no están tan mal como pensábamos. Daniel, tranquilo, respondió. Estamos bien. Muy bien. Gracias por preguntar. Mi padre carraspeó, se acomodó en la silla y fue directo al grano. Necesitamos un préstamo. La empresa está pasando por dificultades. Silencio. Yo observaba, con una mezcla de rabia y satisfacción. La misma boca que había dicho que Daniel era un oportunista, ahora le pedía dinero. Era casi poético. Daniel respiró hondo y habló con calma, aunque cada palabra era un dardo. ¿Un préstamo? ¿De mí? El mismo hombre al que le negaron un asiento en su mesa porque no era digno de su hija. Mi madre intentó intervenir. No fue así, las cosas se malinterpretaron. No la dejé terminar. Me levanté, con la voz temblando de la furia acumulada durante años. No se malinterpretó nada. Me llamaron deshonra, dijeron que mi esposo era un pobre sin futuro. Me hicieron llorar hasta quedarme sin fuerzas. ¿Y ahora, vienen a pedirnos ayuda? Mis padres se quedaron en silencio, incapaces de mirarme a los ojos. Sentí una liberación que jamás había experimentado, estaba devolviendo cada humillación, pero ahora desde una posición de fuerza. Daniel continuó, con una firmeza que me llenó de orgullo. Cuando nadie creyó en mí, ella lo hizo. Ustedes la humillaron, la hicieron sufrir. Y sin embargo, aquí estamos, con todo lo que construimos solos. Lo que piden no es un préstamo, es que olvidemos todo lo que hicieron. Y eso, no va a pasar.
El rostro de mi padre se endureció, como si quisiera recuperar algo de dignidad. Mi madre, en cambio, bajó la mirada, derrotada. Era la primera vez que los veía vulnerables. El silencio que se apoderó de la sala fue más fuerte que cualquier grito. Y entonces lo dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. No los odiaría si hubieran reconocido su error. Pero lo que hicieron no fue solo desprecio, fue crueldad. Y esa crueldad tiene consecuencias. Se levantaron poco después, con pasos pesados, como si cada movimiento fuera un recordatorio de su derrota. No hubo abrazos, no hubo disculpas reales. Solo vergüenza. Cuando cerramos la puerta detrás de ellos, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No era el final aún, pero había sido el primer golpe certero. Daniel me abrazó y me susurró al oído. Falta la estocada final. Y yo lo sabía. Mi familia aún vivía de las apariencias, de lo que los demás pensaran. Y si algo podía destruirlos de verdad, era mostrarles frente al mundo que aquel hombre al que despreciaron se había convertido en alguien digno de admiración. Una semana después, recibimos una invitación inesperada. Daniel había sido elegido para dar una conferencia en un evento de emprendedores. Sería público, transmitido en redes sociales, y cientos de personas asistirían. Supe en ese instante que ese escenario sería el lugar perfecto para nuestra venganza definitiva. El evento se realizó en un auditorio enorme, con luces brillantes, cámaras y público expectante. Cuando recibimos la invitación, sentí que el destino nos estaba dando el escenario perfecto. Daniel sería uno de los conferencistas principales en un encuentro de emprendedores locales, y su historia, la de un hombre humilde que construyó un negocio sólido desde cero, sería el centro de atención. No le dije nada a mis padres al principio. Pero el día del evento, llamé a mi madre y le dije con voz serena. Hay algo que quiero mostrarles. Es importante que vengan. No di más detalles. Sabía que su curiosidad y su necesidad de aparentar los llevaría hasta allí. Cuando llegamos, el auditorio ya estaba lleno. Mi corazón latía con fuerza, no solo por orgullo, sino por la ansiedad de lo que estaba a punto de suceder. Mis padres se sentaron a mi lado, confundidos, preguntándose qué hacían en un lugar rodeado de empresarios, periodistas y autoridades locales. Y entonces lo anunciaron. Con ustedes, Daniel Martínez, fundador de la librería cafetería Luz de Barrio. El aplauso fue ensordecedor. Mis padres se quedaron congelados cuando lo vieron subir al escenario con paso seguro, vestido con traje elegante pero con la misma sonrisa humilde que siempre había tenido. Ese hombre al que ellos llamaban pobre era ahora el centro de atención, elogiado, respetado, admirado. Yo observaba sus rostros, mi madre apretando los labios, intentando ocultar la sorpresa, y mi padre con el ceño fruncido, incapaz de aceptar lo que veía. Sentí un placer indescriptible. Era como si cada lágrima que había derramado se transformara en una victoria frente a sus ojos incrédulos. Daniel habló con calma, con una voz firme que llenaba el auditorio. Cuando comenzamos, nos dijeron que no teníamos futuro. Que éramos pobres y que no valíamos nada. Pero lo único que se necesita para levantar un sueño es trabajo duro, perseverancia, y alguien que crea en ti cuando nadie más lo hace. Yo sabía exactamente a quién iban dirigidas esas palabras. Miré de reojo a mis padres, que no podían apartar la vista. Era como si cada frase fuera un espejo que les mostraba su mezquindad. La ovación al final de su discurso me hizo llorar. No de tristeza, sino de orgullo, de revancha. El público de pie, aplaudiendo, mientras mis padres permanecían sentados, aplastados bajo el peso de su propio desprecio. Cuando terminó, varias personas se acercaron a felicitarlo, a estrechar su mano. Mis padres, en un acto desesperado, intentaron acercarse también. Daniel, hija, ¿queremos hablar? Pedir perdón, murmuró mi madre, con una sonrisa nerviosa. Era tarde. Demasiado tarde. Los miré fijamente y respondí con la voz más fría que jamás había usado. Ya tuvieron su oportunidad. Hoy no son parte de esto. Tomé la mano de Daniel y lo llevé conmigo, alejándonos de ellos en medio de la multitud que lo celebraba. No necesitábamos su aprobación, no necesitábamos su perdón. Ese era nuestro triunfo, y ellos estaban condenados a verlo desde las sombras. Al salir del auditorio, sentí una ligereza que jamás había experimentado. Era como si por fin hubiera cerrado una herida que llevaba años supurando. No necesitaba más venganza, la humillación pública, la caída de su orgullo, había sido suficiente. Me giré hacia Daniel, con lágrimas de emoción, y le susurré. Lo logramos. Él me abrazó fuerte y me dijo al oído. Siempre lo supe. En ese instante entendí que ya no era la hija que buscaba aprobación. Era una mujer libre,
con el amor de su vida a su lado y con la certeza de que la justicia, al fin, había sido servida. Mis padres, los mismos que rechazaron conocer a mi esposo por ser pobre, terminaron siendo testigos de su éxito y de nuestra felicidad, sin poder reclamar un solo pedazo de ella. Y esa fue la verdadera venganza.